levante su mano y adora la gloria de Dios. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Hay un reino que se va a establecer. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aquí en este sector. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Cómo le llaman? Aquí en Los Jobos hay un reino que vino a establecerse. No porque Augusto llegó aquí por casualidad, sino que cuando Dios envía a un hombre de Dios a un sector, el reino de la tiniebla tiene que retroceder y el orden divino se establece. Alguien adora a Dios. En esta noche alguien dice gloria a Dios. Levanta su mano, adora la gloria de papá. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que, aleluya, cuando hubo persecución en Israel, los discípulos estaban siendo perseguidos. Dice que había un joven, alabado sea el nombre del Señor, que fue trasladado a Samaria. Y cuando él llegó a Samaria, dice que allí había un mago, un hombre que ejercía la magia, alabado sea Dios, y que por mucho tiempo había engañado a aquella comunidad. Cuando Felipe llegó a Samaria, dice que cuando Felipe llegó a Samaria, un hombre de autoridad, un hombre que estaba lleno del poder de Dios, dice que aquel hombre, aleluya, adivino, que había turbado aquella ciudad por mucho tiempo, comenzó a ver las señales y los prodigios que Dios hacía a través de Felipe. Alabado sea el nombre del Señor. Y él mismo tuvo que entender que el Cristo que Felipe predicaba no estaba en la tumba, que el Cristo que Felipe predicaba era el verdadero Dios que tiene poder y autoridad para libertar a los cautivos, para dar la vista a los ciegos. Chama, yo no sé cuál es tu problema, por qué viniste aquí. Alabado sea Dios. Pero si tú viniste aquí, no fue una reunión cualquiera, sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores te trajo para decirte: tú no estás sola, mujer de Dios, tú no estás solo, hombre de Dios. Aunque la lucha recia, aunque la batalla recia, el Rey de Reyes y Señor de Señores te dice: yo estoy contigo como poderoso gigante. Alguien tiene que adorar la gloria de Dios. A su nombre. Alabado sea Dios. Cuando Jesús llega, alabado sea el nombre del Señor, que el reino de Dios se va a establecer. Jesús comienza a decir palabras específicas, y lo que Jesús dice es que, aleluya, que cuando Él vino a establecer un reino, y que su reino no era de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra que cuando Jesús fue llevado, aleluya, fue guiado por el Espíritu y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que cuando él estuvo allá, aleluya, en el pináculo del templo, ¿qué fue lo que el diablo le dijo? Le mostró todos los bienes del mundo, de todos los reinos. Si tú postrado me adoras, te voy a dar todo eso que está en el reino. Ese reino no era tuyo, alabado sea Dios. Dice que por cuanto el hombre había pecado, el mundo entero estaba bajo la potestad del maligno. Pero Satanás no sabía que él estaba a punto de recibir, aleluya, la vergüenza más grande que Cristo le iba a dar, aleluya, cuando él muriera y resucitara el tercer día. Alabado sea Dios. A su nombre. Jesús rechazó el reino de la tiniebla y los placeres que Satanás le estaba ofreciendo. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Al nombre de Cristo. Y hay un reino que se va a establecer, porque el reino de Dios es un reino de dominio. Cuando Cristo llega se va la idolatría, se va la hechicería. Cuando Cristo llega se va la santería. Cuando Cristo llega las cosas son diferentes. Alguien tiene que adorar la gloria de papá. Alguien tiene que levantar su mano y decir gloria a Dios, porque hay una lucha entre dos reinos. Hay una batalla entre dos reinos, el reino de la tiniebla y el reino de la luz. Hay una batalla entre dos reinos. Alabado sea el nombre del Señor, porque Satanás quiere que su reino se establezca, pero Cristo, aleluya, aleluya, Cristo es el que reina, es el que es Rey de Reyes y Señor de Señor. Cristo es el que nunca ha perdido la batalla. A su nombre, al nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué hablo del reino? Alabado sea Dios. Porque el reino de Dios se ha acercado. Y dice la palabra
alabado sea Dios, que cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, los discípulos de Juan fueron a preguntarle a Jesús que si era el Mesías o si deberían de esperar a otro. Jesús le dijo: vayan, díganle a Juan que los ciegos ven. Díganle a Juan que los paralíticos son levantados. Díganle a Juan que a los pobres les ha anunciado el evangelio del reino. Díganle a Juan que aún los muertos resucitan. Y esa es la señal que le digo, que el reino de Dios se ha acercado. Alabado sea Dios. Chama, hay una señal que indica que el reino de Dios está en medio nuestro. Hay una señal que indica que el reino de Dios se ha acercado, y es que hay una iglesia de poder, hay una iglesia que le ha creído a Cristo, hay una iglesia que está de pie, y mientras la iglesia esté de pie, el reino de la tiniebla no puede establecerse, porque lo que impide que el reino de la tiniebla arrope este mundo es que hay una iglesia que todavía clama, hay una iglesia que todavía dobla rodillas. Alguien tiene que levantar su mano y adorar a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Diga: el reino se ha establecido. Diga: el reino de Dios está aquí. Diga: el reino de Dios está aquí. Alabado sea Dios. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios es fuente de agua viva. El reino de Dios es el que fluye con autoridad. El reino de Dios, cuando llega, le dice: ya no es necesario que el ángel remueva las aguas, porque ahora el Cristo de la gloria te dice: ¿qué tiempo tú tienes aquí? ¿Cuántos años tienes aquí? Aleluya. Cuando las aguas son removidas, tú no puedes entrar a las aguas, pero el Rey de Reyes dice: yo estoy aquí. El ángel que se movía, aleluya, soy yo mismo, estoy aquí. Levántate, aleluya. Shama Sholi Bakataya. Santo. Alguien tiene que adorar la gloria de Dios. Estamos peleando fuerte batalla, pero alguien todavía dice: me queda Dios, todavía yo respiro. Y mientras yo respire, voy a decir gloria a Dios. Y mientras yo respire, voy a decir gloria a Dios. Voy a decir aleluya. Su nombre.